Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de WWE cada semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. ¡Ay, qué belleza! Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, la situación en WWE cada vez está más de candanga con burrundanga. Recordemos cómo hace 2 semanas el más grande de todos los tiempos, John Cena, se metió en línea cruzada con el linaje y fue feamente atacado por Solo Sikoa y Jimmy Uso. Aparece de repente el Fenomenal para equiparar las cargas y recordemos que el Fenomenal también ha tenido sus guerras cruzadísimas con el linaje. AJ Styles y el linaje no es buena combinación. Así que todo llegó la semana pasada a un punto máximo de ebullición cuando tendríamos una firma de contrato para hacer oficial un combate por equipos en el evento Fastlane. John Cena, AJ Styles contra Solo Sikoa y Jimmy Uso. Bravo. ¿Saben qué? No se produce la firma de contrato. ¿Por qué? Porque el fenomenal AJ Styles es atacado antes de la firma de contrato, tras bastidores, y queda completamente destrozado fuera de la ecuación. John Cena, sin embargo, en el ring se encontraba con el contrato, el bolígrafo en mano. ¿Qué hago? ¿Firmo? ¿No firmo? ¿Firmo? ¿No firmo? ¿Firmo? ¿No firmo? Pero si algo tenemos 10 segundos. El linaje, amigos, siempre se sale con la suya. Y aquí debo decir que tengo en mi mano un contrato firmado por el segundo más grande de todos los tiempos, John Cena, sin ningún compañero de equipo para Fastlane. Es una encerrona. Ahora verán, es... Ay, ay, ay. Miren lo que pasa cuando uno se mete con el linaje. Cuando alguien osa meterse con el linaje. Mira, John, si eres tan listo como dices ser, te hubiese metido tu trasero en esa ambulancia con AJ Styles y te hubiese ido lejos, 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 bien lejos del linaje. Oigan, oigan, miren esto. John va a terminar de todas formas en una ambulancia. No es una predicción. Es una noticia guafiestas. Y mira, John, mira esto, he estado esperando decirte esto. Tú eres el 2 y nosotros somos... ¡Uy! ¡Por ahí va! Amigos, y John Cena ahora tiene más razones para vengarse del linaje. No solamente porque los odia, sino por lo que le hicieron al fenomenal. ¡Oh, Dios mío! Clásico de John Cena. De hecho, ha sido 16 veces campeón del mundo. Y lo ha depositado de mala manera. Lo llevó de paseo y ahora tiene más el líder de la C-Nation. Mira. ¡Oh! Los va acumulando. Que va, iba a ser un ajuste, pero 2 siempre va a ser más que 1. 2 siempre va a ser más que 1. Y cuidado después de lo que le hicieron a AJ Styles. ¿Quién sabe qué serán capaces de hacerle al más grande de todos los tiempos? No respetan a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Y eso incluye a John Cena. El segundo más grande de todos. ¡Ay! ¡No! Se puso el samoano. Puso el samoano. El segundo más grande de todos los tiempos. Lo dijo Paul Heyman, no yo. Ha querido John Cena frente a nosotros. Y la lucha de Fastlane. Él llegó a firmar contrato, pero claramente AJ Styles no los... iba a decir los uso. Mírame a mí.
Jimmy Uso no firmó, solo Sikoa no firmó. Yo no sé qué está pasando aquí, todo queda en entredicho. Yo no sé si va a ser un combate de 2 contra 1, si va a ser 1 contra Cena, no sabemos nada. Cualquier cosa que se pueda especular siempre va a ser eso, especulación. Ahora, lo que no es especulación y noticia aguafiestas es lo que estamos viendo. El linaje sigue vivo. El linaje sigue mandando y cualquiera que se meta en contra de ellos va a recibir catastróficas consecuencias. AJ Styles termina saliendo en ambulancia. Jimmy Uso le dijo a John Cena: debiste haber hecho lo mismo, debiste haberte montado en la ambulancia y seguir tu camino. Y ahora está probando con acciones lo que dijeron sus palabras. Segundo punzón samoano. Oye, están haciéndole esto a la historia de la industria, no solamente a John Cena. John Cena es un símbolo, es una leyenda. Pero ¿sabes qué? Como siempre lo dije, esto es culpa de John Cena. Él se metió en el camino del linaje. Él vino a sacarlos. Él le dijo a Jim: tú fuiste quien debió irse. Tú fuiste. Y aquí tienes. A veces es mejor no hablar de más. Y aunque me duele ver esto que estoy viendo, todo tiene una explicación, por lo menos en la cabeza del linaje. O en la cabeza tuya, aparentemente. No. Yo no lo estoy explicando, que lo expliquen ellos. Hay una firma. Claro, y ahora va a firmar un contrato para enfrentarse, ¿qué? ¿A John Cena? Dios mío, va a ser un 2 contra 1. Va a ser un 2 contra 1. Va a ser un 2 contra 1. Va a firmar. Va a ser un 2 contra 1 en desventaja John Cena. Será muy 16 veces campeón del mundo, pero no hay forma en que pueda sobrepasar esto. No hay compañero de equipo en lo absoluto. Es un caído John Cena después de 2 punzones. Y hay más, y hay más, y hay más. Ay, si esto no ha terminado, claro que no. Si el viento está soplando a favor, mantente en ese barco. Mantente en ese velero porque siempre vas a llegar a la tierra prometida. Ellos son los uno y lo acaban de demostrar. Siguen siendo los uno. Con solo un hombre para oponerse al linaje, ¿será que el combate por equipo se habrá convertido ahora en un combate en desventaja de 2 contra 1? ¡Ay, mamá! Si alguien puede sobrevivir a un encuentro tan peligroso, ese es justamente el más grande de todos los tiempos. Pero todo lo que podemos hacer por ahora es esperar y ver qué sucederá cuando Fastlane llegue a Indianápolis el sábado 7 de octubre y será transmitido en vivo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Estoy lista. ¡Es hora de Tiffy! Quien sea que dijo que el dinero no puede comprar la felicidad, debe haber sido pobre. Lo siento, chicas, pero yo lo tengo. Ella es Tiffany Stratton, lo más ardiente hoy por hoy. Cuando me miro en el espejo, pienso, yo soy la epifanía de lo que es una verdadera superestrella de WWE. ¡Chaito! Mis panitas mayulleros, también en la marca azul vimos un combate espectacular por el campeonato femenino de WWE cuando la maga de los cielos, Io Sky, defendía su presea frente a la emperatriz del mañana, Asuka, dos de las mejores mujeres que jamás han entrado a un ring de WWE. Y desafortunadamente habían otras dos mujeres que también querían expresarse a su manera. Y hablo de Bayley y Charlotte Flair. Cayó en el candado. Cayó en el candado. Buen trabajo de llaveo. Mira, cayó en el candado. Arriba y abajo. Sin embargo, la campeona tiene fuerza todavía. Tiene mucho más que perder que la retadora, obviamente. Batalla como puede, pero oye, logra sacársela de encima, Asuka. Sin embargo, Asuka, otra vez la experiencia de esta maestra. ¡Oh, Dios mío! Cómo la presa, Levanta la mano que puede ser la señal de que quiere rendirse, de que ya no aguanta más. Cada vez que parece que Io Sky va a lograr escapar, Asuka la vuelve a enredar. Codazo, lo revierte. Espérate, 1 y 2 y no, sabía que no llegaba a 3.
Asuka, hace el enganche. Otra vez con el martillo de brazo. El candado portentoso. Está siendo muy inteligente con esto, pero ella se tiene que cansar también. Se la lleva a la lona, se cae ella misma, pero se la lleva con ella al infierno para que se quemen las dos, para que se achicharren. Y ahora sí que parece estar perdiendo mucha energía. Io Sky. ¡Ey! Dios mío, se va. Y Bailey está tratando de acercarla. ¡Ey! No, pero porfa. Le dije que para eso estaba Charlotte Flair, para asegurarse de la limpieza del combate. Ándale. No lo voy a criticar, pero tampoco voy a dejar de Que hacerlo. no te metas en esto, dijo básicamente Charlotte Flair. Con las rodillas, la maga de los cielos aprovechó la confusión. El berenjenal viene con su mortal atrás. Y es todo con plancha para retener. 1 y 2 y 3. Y mira que pasó trabajo y por algo se está sosteniendo el brazo izquierdo. La ganadora y todavía campeona de WWE, Io Sky. Pero que le anoten ahí la asistencia a Bailey. No te lo voy a permitir. Nunca vamos a saber qué hubiera pasado si Bailey no hubiese hecho lo poco que hizo. Io Sky todavía podrá ser la campeona de WWE, pero su hermana de Damage Control, Bailey, está en aguas calientes, amigos, después de la interferencia de Charlotte Flair en los momentos finales del enfrentamiento. Y esta semana en SmackDown, la modelo a seguir busca manejar sus asuntos pendientes con la reina en mano a mano. Amigos, la situación entre el campeón mundial pesado Seth freaking Rollins y Shinsuke Nakamura está completamente fuera de control desde el evento Payback. El campeón le ha dicho a Nakamura, yo quiero enfrentarte, yo quiero mi revancha. Imagínense, el campeón pidiendo una revancha por el título contra Nakamura. Y Nakamura dice, no me da la gana. Ha continuado metódicamente con sus juegos mentales, retrocediendo a todos los llamados del campeón y además haciéndole creer al campeón que no está interesado. Y retrocede, como dije antes, retrocede. El campeón se molesta porque Nakamura dice que eventualmente va a sacar a Seth freaking Rollins del camino. El campeón dice, eventualmente esa palabra me gusta, ¿sabes qué? Te voy a acorralar. Eventualmente tú vas a tener que salirte del camino porque si tú no aceptas, llamaré a otro. Nakamura se siente acorralado y en el pasado Raw finalmente accedió a enfrentar al campeón por su presea. Desafortunadamente para Seth freaking Rollins, las cosas no salieron exactamente como él las hubiera querido. Seth Rollins. Seth Rollins. 時間を指定しろ Name the time Dime la hora. 場所を指定しろ Dime el Name lugar. the place Dime el lugar. 要求が多す Tú ぎる tienes tantas てめえの exigencias. 体がいかれん No の es も de 無 extrañar 理だ que ね tu cuerpo te お前 falle. の背中を折る Yo no quiero nada más que ser la grieta que termina de romper tu クズ espalda, カス que にな te るまで destroza hasta que no queda nada más que polvo. だが Pero yo 俺に tengo も分別はある moderación. お前のスタミナ Tu は resistencia es 賞 admirable, 賛に値するが忍耐 pero 力 tú だ no tienes paciencia. 浅はかだよ Solo な impulso. 俺がカードを Yo repartí la mano y tú me mostraste todas tus cartas. 俺はまだ見せてね Yo todavía tengo que mostrarte las mías. はっきりさせておこう Déjame dejar esto muy claro. 残酷で Un 野蛮な combate もの tan になる brutal, tan bárbaro que nunca volverás a caminar. お前の娘は Una conclusión tan humillante 屈辱的な que tu hija se avergonzará de mirarte. セス Seth, お前が戦える最後のチ esta ャン es ス tu última oportunidad お de 前の pelear, 歌を聴く tu última oportunidad de escuchar tu canción, お前がチャンピオンと呼ばれる última oportunidad de ser llamado campeón. 俺は勝ち誇り Yo me mantendré en pie y tú nunca lo volverás a hacer. そうだ Sí, お前の挑戦 yo を acepto tu reto. 受けてやる Seth Rollins, ファーストレーンで終わる esto termina en Fastlane. ラストマン Último hombre en pie. ¿Tú crees, Shinsuke,
¿Tú piensas que yo no sé que cada vez que yo entro en este ring podría ser la última vez que yo lo haga? ¿Tú crees que yo voy a venir aquí y dar más o menos de un 100%? No, yo sé que podría ser mi último combate. Si tú crees eso, estás loco. Pero ¿sabes qué? Que yo voy a dar mi 100% y ese 100% me hace el mejor en el mundo. Mi 100% me hace el campeón mundial pesado. Así que tú quieres ponerte loco. Shinsuke Nakamura contra Seth Freaking Rollins en Fastlane. Último hombre en pie. Lo tienes correctamente bien. Shinsuke, solo uno de los dos saldrá caminando de allí. Pero no vas a ser tú. Voy a ser yo, un visionario, un revolucionario. Va a ser Seth. Un combate de último hombre en pie por el campeonato mundial pesado. Báilame ese trompo en la uña. Si Shinsuke Nakamura se sale con la suya, Seth Freaking Rollins quedará fuera de la fotografía, amigos. ¿Habrá preparado Nakamura al campeón para que caiga espectacularmente? ¿O Seth cumplirá con sus palabras? Lo descubriremos el sábado 7 de octubre en Fastlane, transmitiéndose en vivo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y bueno, panas, un poco de por favor. Es justo, bien justo decir que The Judgment Day está en la cima del mundo y todos se sienten intocables. Y cómo no, si todos entraron al pasado Raw con tremendo oro sobre sus hombros. Bueno, no todos, porque Mami Rhea Ripley está fuera de la acción por ahora gracias al horripilante ataque que sufrió a manos de la fuerza indómita de Nia Jax. Pero bueno, volviendo al pasado Raw, sabíamos que todos los miembros de The Judgment Day tenían que defender sus preseas esa misma noche. En el evento estelar por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE, mis caballos. Obviamente hablo de Damian Priest y Finn Balor defenderían sus preseas contra Sami Zayn y Kevin Owens. ¡Ay, fo! Pero primero, el sucio Dominic Mysterio defendería su campeonato norteamericano de NXT contra un extraordinario luchador mexicano. Dragon Lee fue absolutamente apoteósico. ¡Disfrútenlo! Con la catapulta. ¿Vieron esa huracarrana? ¿Cómo? Pero de adentro afuera y más para afuera todavía. ¿Cómo lo hizo? El cuerpo de Dominic estaba afuera y él estaba adentro. Y el cuerpo de él, como lo pone horizontal con la lona. Es maravilloso. Y hablando de cuerpos, le van a explotar. ¡Oh, qué bombazo, señoras y señores! 1 y 2 y otra vez. Contando para adentro, Marcelito. Cuenta para adentro. Sí, gracias. Porque Belleza, Dios mío, esto había qué que verlo belleza. otra vez. Qué belleza, Dios mío. Qué maravilla. ¡Qué talento! Me encanta verlo en acción. Nuestra sangre, nuestra gente luciéndose en el entretenimiento deportivo, en WWE, en el mundo de la lucha. Hay tanta tradición, tanto amor, tanto respeto. Y la verdad que es maravillosamente impresionante lo que puede hacer Dragon Lee con su cuerpo, con su poder, la fuerza que tiene, la destreza. ¡Qué maravilla! Espérate. ¡Qué lástima la movida! Iba a ser bella la movida. ¿Por qué lo hiciste, Dragon Lee? Hablando de hacer. Directamente en pisotón, el canguro en el centro del pecho. Dios mío, se baja la protección de la rodilla. Podría ser todo para el campeón norteamericano de NXT. ¡Viene! Y catapulta bonita de bandera. ¡Oh! ¡Qué bronco! ¿Cómo lo
pone a cabalgar. Donde más le duele, es tuyo, Dom Dom, es Algo tuyo, Dom tenía Dom. que hacer. Plancha sapo como le enseñó su tío padre. Es 1, 2 y 3 para retener. ¿Cómo le enseñó quién? Solito, su tío padre. ¿Tú sabes de quién hablo? Solito lo hizo su defensa titular. Aquí está el ganador, gracias a la tercera cuerda en la entrepierna del hombre. Aquí está el ganador, Dirty Dominik Mysterio. Bueno, me hace feliz ver la defensa titular de Dominik Mysterio. Ese muchacho es una leyenda. Pero bueno, después de esa gran defensa titular, todos los ojos del mundo y también de los vestidores en Raw estaban sobre el evento estelar de la noche porque se trataba de los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. Luego del guillotinazo de un hombre que ni siquiera se supone que esté en el combate. Yo no lo vi. Dominik Mysterio. Yo no lo vi. Yo no lo vi, no lo puedo decir. Ya se va a bajar, ya se va a bajar. Espérese, señor árbitro. ¿Cómo que espérese? Que lo saquen de aquí. Ya se va a bajar. Bótelo, señor Espérese. árbitro. No. ¿Qué uso viene a defender a Kao y a Sami, de verdad? Bueno, esta es una gran manera de demostrar que ha cambiado, sin duda. Pero si él debía ser parte de The Judgment Day. Ándale, pero ¿y esto? Amigos, este hombre sí que está trabajando su entrada a The Judgment Day. Es un santo este JD. Siempre pone la cara por el grupo. ¡Oh! El que faltaba, Cody Rhodes, el culpable de la presencia de Jey Uso. Un topetazo para McDonald. Pobre Michael Cole salió volando también. Impacto para el campeón norteamericano de NXT. Esto es un verdadero berenjenal, Pero aquí familia. llueve la superestrella por todas Pero partes. 2 contra él, Y Tony qué Dominik cobardía. Mysterio se está llevando lo peor ahora. Pero bueno, Adam Pearce, suspéndelo, se anotó. Suspéndelo todo, eso lo empezó Dirty Dominik Mysterio. Están dañando el combate. Cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Ah, sí puede ser. ¡Fuera, para la calle, que tú no eres legal! ¡Oh, con pedigrí todo! Sami Zayn con la geluba. El árbitro, bien, gracias. De vacaciones, de coffee break. Pero si con todo, ¿qué pasa? ¿Qué? Te lo dije que era un santo. Te lo dije que era un santo, JD McDonald. Un Hay que aprenderle titulazo a la veras. cabeza le dio con el título de Ya va, campeonato en la espérate, cabeza, espérate, Sami. chicos, espérate, vamos a contar. Punto. 1, 2 y 3 para retener gloriosamente sus presencias esta noche. Aquí están los ganadores y todavía campeones indiscutibles en pareja de WWE. Sin duda, gracias a JD McDonald, Finn Balor y Damian Que Priest. después de lo sucedido, Damian Priest pueda retomar las ideas en su cabeza y pueda entender realmente que este hombre es providencialmente bueno para enfilarse en The Judgment Day. JD McDonald sería un logro maravilloso para ellos. Serían 5. Solo le queda buscar un campeonato. Él puede hacerlo para que todos sean campeones. Pero bueno, amigos, esto fue más de lo que esperábamos. Es un regalazo para el universo WWE. Paralizado quedó en ese momento el príncipe, sacan a Kao y quedaban los legales en el ring. Entra la geluma y cántame lo que más te gusta, Jerry, por favor. Sé que Mira, estás hubo llorando. tantos momentos en que estaban tan cerca Sami Zayn y Kevin Owens de recobrar los títulos. Pero claro, ¿quién se podía poner en pie después de que le dieran con el título en la cabeza, por favor? No llores, Jerry. Las cosas son así. La vida es dura, Jerry. No te sientas tan mal. Mira, mira JD celebrando. Y cómo no, después de lo que acabo de hacer, papá acaba de exhibir todas las materias. Este pasó a la universidad sin pasar por el liceo, por la escuela secundaria. Se ha graduado como un integrante de The Judgment Day. Tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo, señor Money in the Bank. Mami debe estar orgullosa. Mami tiene que sentirse orgullosa, como todos nosotros. Vaya, vaya. ¡Lo ha terminado! ¿Pero qué es esto otra vez? La celebración fue corta. No puede ser. Incompetencia de Adam Pearce. Incompetencia, ¿cómo tú calmas esto? ¿Cómo se llama el manager de ese hombre para llamarlo? Esto es incompetencia. ¡No! ¿Sabes qué? Mira, olvídenlo. Olvídenlo.
Esto va a continuar hasta el año que viene. Y nosotros disfrutando. Pero esto es una locura absoluta. Claro que es una locura. Esto no va a terminar nunca, nunca. Y esto es todo culpa de Cody Rhodes. Nunca lo olviden. Él fue el que trajo a Jay para acá. Y esto ha empeorado la situación en Raw. Amigos, gracias. Gracias. ¿Qué más podemos decirles? Amigos, con JD McDonough jugando un factor enorme, The Judgment Day se balanceó y tejió su camino para dejar Raw con todo su oro de campeonato. Báilame ese trompo en la uña otra vez. Y en WWE continúan los enfrentamientos con implicaciones de campeonato, comenzando en SmackDown cuando los miembros de LWO se enfrenten cara a cara. Pero ¿será Rey Mysterio o Santos Escobar quien deje SmackDown como campeón de los Estados Unidos? Y Raw no será diferente. Con derrotas consecutivas sobre Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser, Tommaso Ciampa tendrá su oportunidad por el título intercontinental. Y Ciampa se reunirá con Gunther para firmar el contrato por dicho campeonato esta semana. ¡Ay, mamá! Y por último, pero no menos importante, el hombre Becky Lynch defenderá su campeonato femenino de NXT en una revancha contra la superestrella a quien se lo quitó, Tiffany Stratton. ¿Podrá Stratton demostrar que fue un chiripazo y regresará a la Tiffisima? ¿O demostrará el hombre Becky Lynch por qué es conocida como el hombre? De cualquier manera, el campeonato femenino de NXT regresa a la marca roja la próxima semana cuando Tegan Nox se enfrente a la ganadora en vivo en Raw con una oportunidad de llevarse el título femenino de NXT. Wow, WWE está botando la casa por la ventana. Luchas de campeonato en Raw, luchas de campeonato en SmackDown. Fastlane que se acerca a pasos agigantados el 7 de octubre. Pero pongan freno, porque el sábado 30 de septiembre NXT No Mercy con grandes combates, entre ellos la lucha por el campeonato femenino de NXT entre el hombre Becky Lynch y Tiffany Stratton. Wow, amigos, no olviden que estos eventos premium en vivo pueden verlos ¿en dónde? En Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Muy bien, hicieron su lección, pero eso no me quita la tristeza. No, ¿saben por qué? Porque se me acabó el tiempo. Pero, los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana para ponernos al día con todo lo jugoso que pasa en WWE. Y eso es mucho. Yo soy Marcelo Moyuyamán Rodríguez. Gracias por sintonizarnos. ¡Como Olga! Chao, pescado.